Ya la. Falta Anthony para el triángulo, ese mismo. ¡Oh! Así Fue amor mismo. a primera vista. Yeah. Quedó impactado. Hola amigos de K en Acción, les saluda Sara. Estamos nuevamente hoy dedicándoles un tema súper interesante y tenemos una invitada especial. Hola, ¿cómo estás, Dana? Bienvenida, Dana. Hola a todos, espero se encuentren bien y espero también les guste mucho hoy el programa. Ahora vamos a hablar de otra película que también queríamos compartir hoy, aunque esta película no está en cine, sino que está en plataforma, en Netflix. Nos gustó mucho el tema, yo la llegué a ver ya, y en verdad, no sé si la habrás visto, pero vamos a hablar de esto porque en verdad esta película no es una película para muy dramática ni nada, es una comedia, pero me encantó porque habla de un actor que yo soy súper fan. Empecé a quererlo con el tiempo, pero no sabía, o sea, yo siento para mí que es uno de los actores que sin saberlo me introdujo en la cultura coreana. Ya después fui consciente de que era él pasado los años. Porque aquí en Panamá nosotros tenemos un canal local. Acá en Panamá tenemos un canal local que a veces da K-dramas. Muy pocas veces las televisoras locales lo dan, pero en ese entonces, probablemente en el 2012 por allá lo llegaron a pasar. El K-drama ya tenía sus añitos cuando lo pasaron en canal local. Es un canal del gobierno que se llama CERTV, y yo lo llegué a ver, pero en ese entonces yo no sabía que estas novelas eran de Corea, pero sí tengo ese recuerdo de haberla visto y de haberme gustado. Con el tiempo después, cuando ya supe que eras de Corea, que era K-dramas y todo lo demás, fue que entonces pude investigar, indagar y saber quién era el actor detrás de esta novela. Creo que es una de las primeras novelas en los años 90, imagínense, que en teoría, si la comparamos con los K-dramas de ahora, son dos aguas distintas. Creo que también ellas eran como más novelas que K-dramas. Aquí en el canal, con una de nuestras amigas, reaccionamos a un episodio de esa novela porque en verdad era bien noventera y la conseguimos y se veía así como, tú sabes, con las cámaras de los 90, todo así. O sea, uno se transporta en el tiempo y que wow, no puedo creerlo que yo llegué a ver ese K-drama. Y ese actor era, por decirlo así, era uno de los protagónicos, pero no era protagonista principal, sino que era como el segundo amor de la novela. O sea, la protagonista tenía una pareja principal y él era como el segundo que se enamoraba de la protagonista. Entonces este actor se llama Cha In-pyo y él ya tiene más de 50 años, y en verdad yo me he vuelto fan de él desde que descubrí que existía. Lo vi en varios K-dramas, tenía muchos papeles secundarios que también pudo hacer, pero generalmente ya entrando los años ya no le daban protagónicos, aunque él se mantiene muy bien, se ve muy atractivo para la edad que él tiene, pero en su juventud fue modelo, actor, o sea, siempre lo buscaban para muchos K-dramas en los 90. Y esta película se las recomiendo que la vean porque es una autocrítica de él mismo bajo un Cha In-pyo ficticio, que se llama ¿Qué fue del señor Cha? En Netflix la están pasando, y es muy cómica. A ver, una escena con un perrito y todo, en el póster sale con un perrito que es su mascota en la película, y habla como si fuera él mismo el protagonista de la historia. Obviamente así mismo se llama Cha In-pyo, y hace el papel de un actor que han pasado muchos años y no se acostumbra a que ya ha pasado su temporada
estrella o de persona que brilla en el escenario y que todo el mundo lo busca, sino que ya entró en una etapa en que ya nadie lo quiere, pero él sigue en su mundo de que él es el artista, él es el actor que todo el mundo quiere en las películas. Entonces él anda como en su rollo de que él todavía tiene ese potencial, ¿no? Pero la realidad es otra, ¿no? No lo ven así los demás. Entonces le pasa una situación muy peculiar y de ahí entonces se desarrolla toda la trama. Así que en verdad está muy cómica, porque yo a Chaimpio lo he visto y las veces que lo he visto muy poco hace comedia, pero él le encanta la comedia. Incluso él dirigió un tour de unos cómicos en Corea que no hacen comedia con voz, sino que son como mimos, y él ha estado muy involucrado llevando con esa agrupación. Él es el productor y se ha metido mucho también en cine, como producción de cine, dirección, y está explorando más ese campo que en la actuación. Y precisamente hace poco, buscando, encontré que va a venir un sitcom, porque es diferente el K-drama, que tiene capítulos que no son tantos, o sea, tienen su cantidad de episodios, pero los sitcoms duran mucho más. Entonces va a ser una comedia muy interesante. Definitivamente sí, es la primera vez que lo he visto, y cuando estaba viendo la película fue algo también un poco triste, porque es como un momento en el cual un artista debe aceptar cuando ya no está dentro del medio, ¿no? Y aunque la trama es cómica, cuando lo empiezas a reflexionar un poco, comienza a ser algo de lo cual todos los artistas tienen que enfrentarse, ¿no? Ya que en este caso el señor Cha se tiene que enfrentar y aceptar también el hecho de que ya no tiene la edad que debería tener cuando era joven, ¿no? Exactamente. Y tampoco tiene la misma fama, la fama que tenía, ni la juventud, ni como el estrellato. Entonces creo que si lo ponemos a reflexionar es bastante triste, y creo que a lo mejor todos en nuestra vida lo vamos a llegar a pasar cuando lleguemos a esa edad. No con lo del estrellato, pero sí con otras cosas, ¿no? Claro, en las cosas que uno de pronto se destaca y de pronto llega un día en que ya no sientes que es igual, ¿no? En esa parte. Son cosas que creo que hasta que vi esta película me di cuenta que la iba a vivir, ¿no? Y aunque la trama de verdad se desarrolla bastante bien, me quedé pensando bastante en lo que hoy no estamos disfrutando, o nuestro potencial que no estamos como explotando, para cuando llegamos a esa edad no nos arrepentamos o queremos como el señor Cha, como de un poquitito más. Así que definitivamente es una película que recomiendo para reflexionar como del presente y del futuro. Es verdad. Bueno, yo encontré un artículo que hablaba un poquito más del punto de vista del actor de Chaimpyo, y bueno, aquí voy a leerlo textual del Korea Yonhap Daily, que él habla de que, bueno, la película obviamente él se interpreta a sí mismo como un ícono de los 90, que se aferra todavía a la nostalgia de su popularidad desaparecida hace mucho tiempo, que es como la sinopsis de la historia, ¿no? No puede escapar de la percepción que el público tiene de él, que no es diferente a la realidad que vive el actor. Dice, la historia realmente comienza cuando Cha, debido a circunstancias sin precedentes, se ducha en la escuela secundaria de una niña y el edificio explota, lo que hace que el actor quede atrapado entre los escombros mientras está completamente desnudo. Temeroso de pedir ayuda por temor a convertirse en el hazme reír, molesta a su gerente, el interpretado por Cho Dan-hwa, para que lo saque discretamente del edificio. En la película, Cha se enfrenta a todo tipo de vergüenzas y aprietos en lo que cualquiera puede encontrarse. Fue la desesperación de este personaje lo que hizo que Cha finalmente dijera que no al papel en el 2015. O sea, esta película ya se la habían propuesto en el 2015 y él había dicho que no. Entonces dice, lo que fue abrumador fue que el título de la película es mi nombre, dijo el actor en una entrevista.
Pensé que era innecesario que el personaje usara mi nombre con mis propios roles reales y se burlara de esa manera, porque mi realidad no era así en el 2015. Pero en los últimos 4 años, desde que me ofrecieron el guión, me quedé atrapado en una rutina como el Cha en la película. Quería aparecer en más películas, pero no me ofrecieron ningún papel. O sea, que él estaba pasando por lo mismo. Entonces, en realidad fue un momento en el que me dirigieron por primera vez para un papel y luego me rechazaron, dijo el actor. Ese guión se sintió como una profecía en ese momento. Y fue entonces cuando me di cuenta de que en realidad estaba estancado y necesitaba desafiarme a mí mismo para romper esa imagen a través de esta película. Dice, una diferencia entre el Cha de la vida real y el Cha de la película es que el personaje acepta de todo corazón todos los estereotipos y la percepción pública que tenía como una estrella que saltó al estrellato a través de la serie dramática de NBC que todo el mundo conoce, que es All My Love for You del 94. Su movimiento icónico, que es la que hace en la película, de su dedo índice románticamente con la melodía demasiado familiar de la banda sonora de la serie, se reproduce de fondo repetidamente a lo largo de la película. Dice el actor, no puedo señalar específicamente qué imagen quería romper, pero lo que el público esperaba de mí era el estereotipo que tenía. He vivido hasta ahora constantemente manteniéndome a raya, refrenándome y aguantándome para cumplir con las expectativas que la gente tenía de mí. En resumen, no cambié ni crecí. He vivido dentro de esa zona de confort y quería romper con eso, pero no sabía cómo hacerlo por mí mismo. Sabía que necesitaba hacer eso a través de un papel, pero no había algo que fuera tan refrescante y no me ofrecieron tantos papeles a medida que crecía. Dice, no pensé que me estaba atrapando dentro de mis estereotipos anteriores a través de esta película. Porque cuando las personas quieren conservar cierta imagen o reputación, lo hacen porque quieren sacar algo de ello. No tenía nada que quisiera sacar de ellos, solo quiero seguir participando en proyectos divertidos si tengo la oportunidad, pero no quiero seguir siendo una estrella o recibir una atención masiva de los medios. No encuentro la felicidad en eso. Mi felicidad está en otro lugar, en mi vida, y en los roles que he asumido son solo un logro que tengo como alguien que ha estado en este negocio durante años. Wow, a mí me impactó esta entrevista, en verdad, porque yo de él he visto muchos videos y tengo cierta percepción y me daba esa impresión de que la persona de él es como, no lo que uno ve en las escenas, obviamente, ¿no? Pero me encanta su personalidad, me encanta mucho cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa, porque tú lo ves tan guapo y tú piensas que es una persona frívola que no, probablemente se fije más en su imagen, ¿no? Y es todo lo contrario. Necesitamos comunicarnos activamente con las personas para saber cuáles son sus preocupaciones, de qué manera necesitan ser consolados y cuando están heridos, expresar que han sido heridos y celebrar cuando están felices. Creo que necesitamos este tipo de actitud. O sea, wow, a mí esta entrevista me ha dejado con la boca abierta. Dice, sin embargo, el actor asegura que no tiene intenciones de competir con los actores estelares que pueblan las pantallas hoy en día. La única competencia real que Cha dice que tiene es él mismo. El único competidor soy yo de ayer, dijo Cha. Solo desearía haber sido más amable, agradecido y que mi espectro de actuación fuera un poco más amplio que ayer. El actor todavía parece tener sed de desarrollar sus habilidades actorales. Cuando se le preguntó cuál era el elemento más esencial para convertirse en actor, respondió que eran los fundamentos. Dice Cha, siempre tengo ese deseo por eso. Si pudiera empezar todo de nuevo y si alguien me hubiera aconsejado entrenar en el escenario del teatro durante al menos unos meses cada año, sin importar lo ocupado que esté, hubiera sido genial. Pero cuando miro hacia atrás en mi pasado, de manera realista, no podía, porque siempre estaba pasando algo más, no podía hacer tiempo. Supongo que es una cuestión de elección. Sin embargo, creo que desarrollar las habilidades fundamentales de la actuación es el factor más importante para un actor. Wow. Dice, yo no era nadie antes de la serie All My Love for You, se refiere, la del 94,
y me convertí en una estrella a través de las series. Sin embargo, lo más importante es que conocí a mi esposa. Él siempre habla de su esposa, la actriz Chin Era. Y así fue como se formó nuestra familia. Así que en ese sentido la serie fue un golpe de suerte único en la vida para mí. Y pagué el precio de esa suerte, ya que esa imagen me confinó a lo largo de mi vida. Ahora tengo 55 años y estoy en un lugar donde la primera mitad de mi vida ha terminado y estoy comenzando un nuevo capítulo. Estoy feliz por lo que tenía, pero quería ser más libre, y ahí fue cuando me vino otra suerte en forma de esta película. Espero que mi pasado pueda desaparecer de la mente de las personas y que puedan liberarme para buscar cosas nuevas. Wow. Esta entrevista, no sé si me escuchaste, pero yo he quedado impactada porque es muy profunda. Más que hablar de cómo él brillaba en la película y cómo lo hizo, se fue bastante en el mensaje, ¿no? Él está abarcando lo que siente, ¿no? Porque como él decía, él también quería todavía pertenecer un poco a la industria. Él Exacto. no pensaba quitar a las personas de ahorita, ¿no? Exacto. Y hace un poco la crítica ahí de que a las personas de ahora, los actores ya forjan su propia imagen, sabiendo que necesitan las personas y cómo las cosas han cambiado en su tiempo, ¿no? Cómo eran las cosas en su tiempo, cómo son las cosas actualmente. Y en base a esto podemos ver que actualmente Corea es demasiado competitivo en cuestión no solo como actoral, sino en todo lo que tenga que ver con el trabajo. Es muy competitivo, o sea, son demasiado evolutivos al grado en el que si te atrasas un año, pues ya no sabes de lo que está actualmente, ¿no? Exactamente. Entonces como que es muy lindo que también haya tomado como de referencia a su esposa, y se me hace un hombre muy, muy lindo que pensó hasta en los pequeños detalles. Sí, en verdad que sí. No, y mira que yo lo he visto en otros realities. Él estuvo en Master in the House con Lee Seung-gi. Hay varios actores y personas que están dentro de esta serie, de este reality de televisión, de variedades más que todo. Y a él lo hicieron un programa especial de él, y ahí fue que yo quedé impactada. Yo dije, wow, este señor no puedo creer que sea tan nice, tan chévere. Pero aún así él tiene su parte, ¿no? Pues su parte actoral, que obvio que cada actor cuando se dedica a esto, es algo que tienen ahí, como esa estrella, ese momento de querer brillar, porque obviamente todo actor quiere mostrar su talento. Y es muy cómico en el programa que estuvo saliendo de Master in the House. Y sepan, porque hay muchas cosas que yo, como tenía rato que no sabía de él, realmente estaba haciendo cosas, pero no es como en un plan protagónico que uno siempre ve que brilla, pero sí ha estado muy activo. Él nació en el 67, imagínate, es un señor, ya tiene 55 años, como decían antes. Graduado de la Universidad Estatal de New Jersey, estudió economía, es un gran violinista y entusiasta del culturismo. Comenzó su carrera como actor cuando apareció en el programa de NBC, que es la que hace un momento enseñamos, mayormente conocido por su trabajo en la pantalla chica. Cha, sin embargo, estuvo involucrado en largometrajes, particularmente después de su baja de servicio militar a mediados de la década de los 90. Conocido por sus personajes estoicos y duros, Cha apareció en películas como Detective K de 1999, de Kwang Kyun-tae, y como criminal en Mokpo, Gangster's Paradise del 2004. Apareció como oficial del gobierno en Hanbando del 2006, y luego se desafió a sí mismo con el drama de Corea del Norte Crossing, que fue la presentación de Corea del Sur en los premios de la Academia en el 2008, cosa que no sabía. Grandes pelucas con traje y sin sentido del humor como jefe corporativo en la película Infernal de Tower del 2012. Hizo también de alcalde en la película La Gripe de Flu del 2013, cambiando a películas independientes. Luego hizo el drama My Boy, que se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Busan en el 2013,
y hizo un movimiento sutil en la escena internacional en el 2014, apareciendo por primera vez en el Festival de Cine de Sundance con la película Seoul Searching. Es una película norteamericana con actores coreanos. Tuvo varias presentaciones en varios festivales. Lastimosamente acá en Panamá no llegó, yo quería que llegara, no llegó a ningún festival de acá, pero era a nivel de festivales, y hizo el papel de un maestro de un campamento de verano de la década de los 80 para adolescentes coreanos que viven en el extranjero, que era como la trama de la película. Y luego en un papel secundario en el programa de Netflix, cosa que tampoco sabía. El programa se llamaba la serie pues Sense8, que es de los cineastas Wachowski junto a B. Donald. No sé qué escena será, pero me imagino que algún episodio en el cual participó. Y lo que mencionaba, que también ha hecho trabajos a nivel de producción de teatro, en los mismos que mencionaba que está apoyando, en Master in the House, él habló un poquito de lo que se trataba el grupo. Y ahora, recientemente, vi una noticia de que pronto, porque estaba buscando los trailers, pero el trailer no ha salido todavía, pero va a haber una película en el que él hace el papel del presidente de Corea del Sur. Es un sitcom que se va a llamar The Blue House Family, y que todavía no han dado a conocer ningún trailer, pero sí han hecho un par de artículos por ahí hablando del tema, y al parecer imagino que debe estar en alguna fase de venta o de distribución, porque todavía no ha salido nada formal, como solamente un par de fotos de lo que es, pero no han sacado mucha información, así que es muy probable que por ahí salga más adelante en lo que transcurre este año. Y me la he pasado bastante bien el día de hoy. La verdad es que fue mi primera vez estando en un programa así que me la he pasado bastante bien y fue muy divertido. Creo que me voy a quedar con bastantes datos, sobre todo del señor Cha. Sí. Mira, ese es un veterano, no está de más conocer un poquito de él. Y te vas a entretener, verdad que es muy cómico el señor también en su vida personal. Así que bueno, ya saben, chicos, nos vemos. Esto es todo por hoy. Gracias, Dana, y nos estamos viendo en otra ocasión. Así que bueno, chao. Gracias a ustedes, chao.